Gloria a Dios. Romanos 8:1. Y después oramos para que Dios nos ayude, hermanos, en este momento. Hermano Rubén, si nos lleva delante de Dios en oración, por favor. Después de haber leído esta parte escritural, con la ayuda del Señor, todos unidos, hermanos, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias. Oremos con el hermano, por favor. Bondadoso Padre, que estás en los cielos, en la tierra y en todo bendito y santo lugar. Sí, Señor. En este momento, Padre de los cielos, nos sentimos agradecidos y te damos gracias por todo lo que se ha llevado a cabo, bendito mi Padre. Gracias, Padre Santo, y te rogamos en este momento, Padre bendito, por todo lo que se va a llevar a cabo. Bendice a tu siervo, bendícelo, guárdalo, ayúdalo. Él nos va a instruir, Señor Dios del cielo, capacítalo, Padre Santo. Y nosotros como oidores, ayúdanos, Padre Celestial, a ponerlo por obra todo lo que vamos a escuchar, bendito mi Padre. Ayúdanos en este momento. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de todos los que estamos aquí. Ayúdanos, guárdanos y escóndenos, Padre, de las obras del diablo. Ayúdanos, Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, con la ayuda del Señor. Hemos estado viendo las dispensaciones bíblicas y hoy estamos aquí en la quinta. La semana pasada vimos esta, que es la cuarta dispensación. ¿Cómo se llama? La dispensación de la promesa. Y estuvimos viendo, hermanos, ¿verdad?, el pacto abrámico, algunos acontecimientos sobresalientes. Ojalá le puedan dar un dulce a ese niño, por favor, o algo. Gracias. Vimos, hermanos, el sacrificio de Isaac. Vimos la destrucción de Sodoma y Gomorra. También vimos la lucha, hermanos, con el ángel. Vimos la salida del pueblo de Israel, ¿verdad?, con Moisés. Y bueno, vimos todo esto. Y en esta dispensación la responsabilidad era habitar en Canaán. Tuvieron un fracaso. No se fueron a habitar a Canaán, se fueron a Egipto. El juicio, hermanos, la esclavitud, ¿verdad? Y ahí estuvieron, hermanos, esclavos por 430 años. Estamos viendo estas etapas en la vida del ser humano, desde Adán y Eva, hermanos, la inocencia, después la conciencia, el gobierno humano. El domingo pasado vimos la promesa. Hoy vamos a ver la dispensación. ¿Cómo se llama? La quinta dispensación, que abarca desde Éxodo 19:3 hasta San Mateo 27:35. Eso es lo que vamos a ver, hermanos, con la ayuda del Señor. No sé qué está pasando, hermanos. No quiere proyectar el video que tengo, pero vamos a avanzar, hermanos, sí, con la ayuda bendita del Señor. Vamos a avanzar. Dice que esta dispensación se extiende desde el Sinaí. ¿Sí recuerdan por qué el Sinaí al Calvario? ¿Quién sabe por qué? Desde el Sinaí hasta el Calvario. ¿Qué pasó en el Sinaí? ¿Surgió qué? Surgió la ley. Por eso en esta quinta dispensación es llamada la ley.
esta quinta dispensación. Entonces, hermanos, abarca, ¿verdad? Dice ahí que desde el Calvario, desde el Sinaí hasta el Calvario, o sea, hasta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde el Éxodo hasta la cruz, la ley fue dada por Dios por medio de Moisés, no para redimir al hombre, en este caso los israelitas, sino para hacerles entender su condición de pecador y de impío ante Dios, incapaz de poder alcanzar la justicia y ser justificados por Él mismo. ¿Cómo dice lo rojo? Si alcanzan a leer. Por eso leímos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, ¿eh? Eso de andar conforme a la carne abarca muchas cosas. No ser espiritual es lo primero, ¿verdad? Solamente ser un hombre, una mujer fingidos, nada más. No tener, hermanos, conocimiento de la palabra de Dios porque no quiere. Dice San Pablo que siempre aprenden y nunca terminan de entender. ¿Por qué, hermanos? Porque no son constantes en la casa de Dios, no son constantes en la palabra de Dios, no son constantes en la lectura, ¿verdad? Se está un tiempo en la casa de Dios, se lee un poco la Biblia, pero luego se abandona. Entonces se cae en pecados. En aquel tiempo dice la palabra, ¿verdad?, que la ley fue dada por Dios por medio de Moisés, no para redimir al hombre. O sea, no lo podía salvar, que se entienda. Solo era para perdonar sus pecados. Por eso nadie en este tiempo, nadie podía ir, hermanos, al reino de los cielos. Todos estaban allá según sus acciones. Dice Romanos que conforme a la ley eran juzgados. Los que sin la ley son juzgados. Los que conforme a la ley pecaron, conforme a la ley seremos juzgados. Porque tú y yo ya tenemos conciencia de la palabra de Dios. Sabemos que es bueno y que es malo, ¿no? Y dice Dios que no dará por inocente al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad? Entonces, no era para remisión de pecados. Hermanos, solamente en ese momento que tenían los israelitas hacer sacrificios, era una expiación por el momento, pero no había una redención completa. ¿Qué acaso el Señor Jesús no pensó en eso? ¿El Dios no pensó en eso? Sí lo pensó, pero el hombre no estaba preparado para recibir eso. Entonces, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, no porque ahí le pasaban el cuchillo al cordero, derramaban la sangre y ya eran en ese momento limpios de ese pecado. No, hermano, no se podía. No había tal justificación según Gálatas 2:16. La ley mosaica fue dirigida solamente ¿a quién? Nada más a Israel. Por eso hoy en día hay muchas sectas. Una secta no está regida por la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia es la norma de fe y conducta de todo el cristiano. Sí, del cristiano. De la denominación que sea.
no quiero mencionar algunos, pero de la que sea, si se rigen por la palabra de Dios, esos son cristianos. Así. Es nuestra norma de fe y conducta. Nosotros obedecemos la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender que la ley mosaica solamente fue dirigida a Israel. Había tantas cosas en la ley, ¿sí? Por ejemplo, la fiesta de las cabañas. La fiesta hasta hoy siguen haciendo del Yom Kippur, el día del perdón. Es en septiembre. Hermanos, el Rosh Hashanah, cuando la guerra y la matazón que iba a haber en el tiempo de la reina Esther, se celebra Rosh Hashanah. En fin, todo eso, hermanos, no es para nosotros. No es para nosotros. El hacer la Pascua, ¿verdad? Ahí sacrificando al cordero, nos comemos toda la noche el cordero, estamos en vela. Los israelitas, ¿sí? El pueblo de Israel, en ese día recuerdan su escape, su salida del pueblo de Israel. Eso es lo que celebran. Eso es lo que ellos festejan, ¿verdad? Nosotros no. Nosotros, para ellos la Pascua es el cordero pascual, el cordero que van criando, y lo tienen, hermanos, en observancia. ¿Cuántos días? 3 días. Esa es la ley. Antes de llevarlo al sacrificio, al degolladero, 3 días está en observación. Que no tenga lagañas, que no tenga roña, tiña, que no esté manco. Caminando, pues se quebró la mano. Otro, ese ya no sirvió. Todo eso está aquí en la ley mosaica. ¿Desde dónde? Bueno, ya lo vimos, desde el Éxodo hasta San Mateo. Todavía en San Mateo, pregunto, ¿se celebraba estas fiestas? En el tiempo de Cristo, ¿escuchamos? Sí, ahí está. El mismo Señor Jesús cumplió estas fiestas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, se fue a lavar los pies al templo, se metió al templo, hizo sacrificio en el templo, lo circuncidaron al 8º día según San Lucas 2:21, y según San Lucas 3:21 fue bautizado cuando tenía ¿cuántos años? 30 años de edad. O sea, todo lo sabemos por la Biblia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amados hermanos, tenemos que entender que muchas de la ley mosaica solamente era para Israel, y los gentiles no eran juzgados por sus normas. La ley contenía un detallado sistema de obras, incluidas 3 principales divisiones. ¿Los qué? Los mandamientos. ¿Qué es? Éxodo, ya la sabemos, no la vamos a leer, ya la sabemos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ya sabemos la ley, tenemos que traerla grabada en nosotros. Luego también dice los juicios. Primero los mandamientos, después, y lo tercero, eso es lo que debemos de entender. Porque mucha gente, el decálogo, pon atención a esto, por eso te confunden. El decálogo, los 10 mandamientos, amados hermanos, sí, son solo los 10 mandamientos, solo los 10. Pero después, hermanos, vienen los juicios. ¿Hacia la qué? Sí, vamos a ver Éxodo 21, es un poquito largo, hasta el 24. Hermanos, vamos a ver lo que dice un poquito, vamos a leer, alabado sea Dios, para poder entenderlo, ¿no? Y no decir, bueno, pues eso se dice, pero quién sabe si sea cierto. Bueno, tú puedes tomar nota, puedes apuntarlo, y en tu casa puedes estudiar, repasar todo esto para poder aprender más
de la bendita palabra de Dios. Éxodo 21 del 1 al 24. Voy a leer el versículo 1, ustedes el 2, nos unimos en el versículo 24. Y estos son los derechos que les pondrás. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá como suelen salir los siervos. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Mas el que no armó acechanzas, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual ha de huir. Y el que hiciere a su padre o a su madre morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Si le levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será el que le hirió absuelto. Solamente le satisfará lo que estuvo parando y hará que le curen. Mas si durare por un día o dos, no será castigado, porque su dinero es. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Juntos, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Siéntense, por favor. Entendemos que esta era la ley. ¿Sí saben ustedes? ¿Cómo se llamaba? La ley del talión. Esta era la famosa ley del talión. Pregunto, ¿es para nosotros? ¿Es para nosotros? Esta ley no es para nosotros, es para Israel. Era una ley, hermanos, donde los juicios, ¿verdad?, de la vida social y civil de Israel nada más. También tenemos Éxodo 24, versículo 11, ¿verdad? Son cosas similares. Hay otras leyes más que no sobresalto aquí, pero también hay leyes como estas. Ahí de los juicios. Unos son los mandamientos, son los juicios de la vida social y civil. De la vida social y civil de Israel, por ejemplo, decía:
No descubrirás la desnudez de tu padre. Es tu padre. No descubrirás la desnudez de tu madre. Es esposa de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana. Es hija de tu padre, etcétera. ¿Verdad? Otra ley: si el padre y la madre se quejaren con los ancianos de la iglesia, del pueblo de Israel, y dijeran: mi hijo es muy borracho, es contumaz, le gusta el pleito, nomás nos meten problemas, entonces todo el pueblo tendría que venir. ¿Y qué le iban a hacer al hijo? ¿No han leído? ¿Nadie ha leído eso? Pues tienen que leerlo, porque por eso ignoran y los engaña la gente. Tendrían que sacar el hijo a la calle y apedrearlo, y moriría a pedradas por borracho. Y ahora hasta les compran sus caguamas al otro día, ¿verdad? Para que se la cure. No, un pozolito, una pancita, jefa. Sí, sí, mi niño, usted no se preocupe. ¿Qué tal? No, eran leyes, hermanos. Y terminaba diciendo: así quitarás el mal de tu pueblo Israel. Así. Entonces, hermanos, no solo son los mandamientos en este tiempo, ¿verdad?, de la quinta dispensación de la ley. No son los 10 mandamientos. No solo son los juicios. También había las ordenanzas. ¿La qué? La vida religiosa. Fíjate bien. Punto 1, la voluntad expresada de Dios. Punto 2, la vida social y civil de Israel. Y punto 3, la vida religiosa de Israel. Vamos a Éxodo 24:12, por favor, hasta el 31. Éxodo 24, gloria a Dios, 12 al 31. Leo el 12, ustedes el 13. Nos unimos en el versículo 31. Gloria a Dios. Dice el versículo 12: y para ella harás de fundición 4 anillos de oro, que pondrás en 4 esquinas, 2 anillos de un lado de ella y 2 anillos del otro lado. Estoy mal, perdón, soy en el 25. Sí, está mal esta cita bíblica. No es 24. No hay hasta el 31 en el versículo 24. Gloria a Dios. Es 25, hermanos, sí, porque se trata de la vida, de la vida religiosa, sí, es el 25, 12 al 31. Por favor, leo el 12. Y para ella harás de fundición 4 anillos de oro, que pondrás a sus 4 esquinas, 2 anillos al un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca. Ya estamos detectando qué se trata. Del arca, para llevar el arca con ellas. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 cabos de la cubierta. Y los querubines se extenderán por encima las alas
cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta de las caras de los querubines. Y de ahí declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta y de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y las cubrirás de oro y le has de hacer una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro a los cuales pondrás las 4 esquinas que corresponden a los 4 pies. Y harás las varas de madera de sitim y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante continuamente, juntos. Y harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie y su caña y sus copas y sus manzanas y sus flores serán. Siéntense, por favor. Tenemos la construcción del arca del pacto del testimonio. Era lo más poderoso del pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando los filisteos se robaron el arca? ¿Cuántos recuerdan eso? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos lo recuerdan? Gloria a Dios, qué bueno. Hermanos, se roban el arca. Y fíjense que después, allá bien contentos los filisteos, ahí estaba el Dios. ¿Cómo se llamaba? Empieza con D. ¿No se acuerdan? El dios Dagón. Ahí estaba, ¿verdad, hermanos? El dios Dagón. Y que llevan el arca y se la ponen a los pies ahí del dios Dagón. Y se van a dormir, festejaron, se embriagaron, hicieron cuantas cosas y se van a dormir. Y al otro día, hermanos, ¿qué pasó? ¿Cómo estaba el dios Dagón? Estaba postrado, estaba tirado a los pies del arca. Se enojaron, dijeron, ¿cómo? ¿Quién lo acostó? ¿Cómo fue? Y lo levantan. Al segundo día, así 3 días. Y cada noche el dios Dagón postrado al arca. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermanos, tipificaba la presencia y la voz de Dios, porque dice, yo desde ahí les hablaré. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amados hermanos, al tercer día, ¿quién sabe qué les pasó? ¿Quién se acuerda? Empezaron con una plaga muy terrible, que hacían así. ¿Qué eran? Eran ratas. Y le siguieron unas terribles. ¿Qué? ¿Han leído o no han leído? Unas terribles hemorroides. Ay, desde el rey hasta el niño más chiquito. Ay. Y luego una fiebre terrible. Y el rey filisteo manda a traer a sus magos, astrólogos y adivinos y hechiceros. Oigan, ¿por qué estamos así? No, pues es que te trajiste el arca del pacto del testimonio de los israelitas. ¿Y eso qué? No, pues ahí está Dios, su Dios, ahí está. ¿No ves que Dagón se quedaba tirado a sus pies? ¿Qué hacemos? Ay, ¿qué hacemos? Ay. Pues hay que sacar el arca. ¿Y quién se la va a llevar? Pues vemos a ver cómo le hacemos. Pero cuando lleguemos nos matan los israelitas. La dejamos cerquita y mandamos un mensajero.
Pero dijo uno, no tiene que llegar sola. ¿Sí saben qué hicieron? ¿Quién sabe qué hicieron, hermanos? Los filisteos, ¿qué hicieron? Mandaron un dote, para que me entiendan. ¿Qué mandaron? ¿Qué mandaron? ¿No han leído, verdad? Qué tremendo. Hermano, lee, por favor. Mandaron 5 ratones de oro por la plaga que les llegó. 5 ratones de oro. Y mandaron una hemorroides por cada uno de todos los habitantes de los filisteos. Imagínate, 120,000, 150,000, 200,000 filisteos. Pues eso fue el dote que mandaron en carretas de hemorroides de oro y 5 ratones, para que Dios se apiadara y los dejara en paz. Entonces dejaron el arca por allá cerca y mandaron una emisario y dijeron: acá está su arca, por favor, llévensela. Y ahí se llevaron la dote y se llevaron todo. Hermanos, con Dios no se juega, Dios es poderoso. Entonces, hermanos, tenemos que también tenemos las órdenes, la vida religiosa de Israel. El sistema de sacrificio y del sacerdocio que fue incluido era tanto legal como de gracia. El gobierno en esta dispensación era una teocracia, un gobierno por medio por eso se llama teocracia o teocrático. Era por medio de Dios a través de los y más tarde, sí, primero empezaron los profetas. En este tiempo, hermanos, el primer profeta es el hombre que caminó con Dios 365 años y desapareció, porque Dios se lo llevó. ¿Cómo se llamaba? Enoc. Él fue el primer profeta, lo dice San Pablo allá en los Hebreos. Dice Enoc séptimo, lo dice Judas. Profeta, dice ahí, primer profeta. Después le siguió Moisés. Fue patriarca, fue dirigente, fue legislador, fue sacerdote. Moisés fue todo, escritor, todo fue Moisés. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, entonces empezó este gobierno, el pacto mosaico. Ayúdenme a leer. Gracias. La naturaleza de la dispensación era condicional. Esto es, la bendición estaba condicionada a la obediencia. Como que hace falta eso en este tiempo. Si obedeces, Dios te bendice. Si no, te cae la maldición. Pero hoy, aquí se mencionó una palabra, hermanos, de la gracia, ¿verdad? Era de la cuestión de la gracia. El pacto mosaico fue de carácter temporal en vigencia solo hasta que Cristo viniese, ¿verdad? Solo hasta que Cristo viniese. Entonces, dentro del sistema de sacrificios, el sacerdocio, todo esto, hermanos, los profetas, los sacerdotes, hermanos, todo esto dice que fue incluido y era tanto legal era como de gracia, así. Pero fíjate que hay veces que nosotros no queremos entender todo esto de Dios. ¿Qué es la gracia? Un favor o un regalo inmerecido. O sea, no merecemos, la verdad, la vida. Somos malos, somos pecadores, pero arrepentidos. Pecadores ya no practicantes, ¿verdad? Ya no practicamos el pecado. Entonces, qué bonito. Vamos a ver Gálatas 3, 24 y 25, por favor, hermanos. Gloria a Dios.
Gálatas capítulo 3, 24 y 25. ¿Lo tenemos? Unidos dice: de manera que la ley nuestra fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos ¿qué? Justificados por la fe, mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ayo quiere decir la ley. Siéntense por favor. Sí, ya no estamos bajo la ley o seguimos bajo la ley. Ya no seguimos bajo la ley. Gracias a Dios. Era muy duro, hermanos, de verdad. Hoy Cristo nos la pone fácil. Hoy vivimos por gracia. Si alguien pecaba, si alguien hacía algo, por ejemplo, ya lo dije, ¿verdad? Al hijo borracho, al marido borracho, lo acusaban. Decían, no, es que cada 8 días ya la agarró del diario. Lo que hoy le llaman los alcohólicos, ¿cómo? Anónimos, ¿no? Pues no había alcohólicos anónimos. Los mataban a pedradas. Decían, así limpiarás al pueblo de Israel. Imagínate nomás. Alguien podría decir, hoy ya no me pueden echar ni una cervecita, ni un tequilita. Pues no, porque cuello. Lo mataban a pedradas. ¿Y qué pasaba cuando agarraban a una mujer ramera? Hasta hoy. Pregunto, para muchos israelitas, ¿esa ley sigue vigente? ¿Sí o no? ¿Tú qué sabes de eso? ¿La ley sigue vigente? Los que no creen en Cristo siguen bajo la ley, no bajo la gracia. Entonces en Israel no tiene más de 4 años antes de llegar yo acá, leí una noticia que allí en internet que habían matado a una mujer a pedradas en Israel porque la habían encontrado en adulterio. La ley sigue vigente allá en Israel, no ha muerto. Muchos no creen en Cristo y los que no creen en Cristo viven bajo la ley. Hay hermanos israelitas que gracias a Dios han creído en Cristo, ya viven bajo la gracia. Imagínate en estos tiempos un adúltero. Allá de donde yo vengo, hermanos, ya les he contado que se fue a trabajar a Estados Unidos el hombre. Y ese día había fiesta en la casa. No sé qué fiesta había, pero había fiesta. No eran del templo, se supo en todo el pueblo. Y dicen que estaban en la fiesta cuando dijo la esposa del que se fue a Estados Unidos, un joven como 25 años, dijo: ay, voy al baño. A la suegra le dijo. Estaban ahí en la mesa, estaban con su fiesta, pues el baile, todo eso, el alcohol, lo que hacen. Bueno, entonces se fue al baño, se metió a la casa. Cuando se metió a la casa llegó el amante. Y entonces pues los dos se metieron al baño. Y que llega el marido, hermanos. Dijo: voy a dar una sorpresa a mi esposa, a mis hijos y a mi madre y a toda mi familia. No les voy a avisar que vengo. Y que llega. Hermanos, todo Atempan supuesto, hasta Teciutlán, todo corrió esto como pólvora. Y que llega el marido y le tapa los ojos a la mamá y fingió otra voz: ¿quién soy? Ay, pues no sé quién seas, ¿quién eres? Y le abre los ojos: hijo, y lo abraza. Miren quién llegó. Y hermanos, ahí lo celebraron. ¿Dónde está mi esposa? Se acaba de ir al baño. Voy a visitarla, es para darle la sorpresa. Y la sorpresa se la llevó él, porque abrió el baño y ahí estaba con el amante. El amante salió corriendo, ya era noche. Dicen que para allá donde corrió había una barranca. No se fijó, salió subiendo sus pantalones, se fue para la barranca y maromeó de tantos golpes. Al tercer día se murió. No hubo necesidad de matarlo, ¿verdad? Porque el marido lo quería matar. Y los hermanos del marido, los cuñados. A la mujer la metieron a la cárcel. A ella la metió el marido a la cárcel. No, hermanos, fue algo terrible. Digo, Dios nos guarde. Qué bueno que no vivimos bajo la ley en ese aspecto, hermanos. Pero dice que la naturaleza de la dispensación era condicional. Esto es,
la bendición estaba condicionada a la obediencia. La duración de la ley, hermanos, en la dispensación de la ley, nace cuando, ¿se alcanzan a ver aquí? Nace cuando Moisés en el año hace, ¿qué quiere decir? Antes de Cristo, hermanos, ahí nace la ley. Perdón. Ahí nace la ley, hermanos. También termina la promesa, comienza la ley en el año 1513 antes de Cristo. Muerte de Moisés en el año 1473 antes de Cristo. Hermanos, el primer rey Saúl en el año 1050 antes de Cristo. Año 931 antes de Cristo muere Salomón, el tercer rey de Israel. En el año 722 antes de Cristo cae el reino de Israel. 608 antes de Cristo cae el reino de Judá, porque se dividieron, acuérdense. En el año del 539, hermanos, fue el periodo del cautiverio de los persas y la restauración del templo. En el año 400 fue el año de silencio, hermanos, hasta que vino Cristo, hermanos. Bueno, sí, hasta que vino Cristo, pero más bien hasta que vino Juan. Se dijo que voz de uno que clama en el desierto, en Malaquías. Y dijo: ¿quieren saber una cosa? Dijo el Señor. A Malaquías se lo dijo: ¿quieres saber una cosa? Ha de venir el espíritu de Elías. Y cuando nació, hermanos, Juan el Bautista o bautizador, en él nació, en él creció, hermanos, el espíritu de Elías. Ahí, hermanos, ahí nació, ahí creció. Imagínate. Preguntaban, se dijo que vendría Elías. Dijo el Señor Jesucristo: Elías ya vino. ¿Y qué dijo? Ni lo conocieron, dijo. Ni lo conocieron. Entonces, tenemos que entender, hermanos, desde el año 1593 hasta el año 3, hermanos, los escritores dicen que en el año 3 nace Cristo. O sea, se borra aquello del año 400 y si te das cuenta va disminuyendo en lugar de ir aumentando. ¿Por qué? Porque, hermanos, Cristo rompió las barreras del tiempo, rompió el antes y el después de. Después de Cristo se dice que estamos viviendo en el año 2000, ¿qué? 2023 después de Cristo. Es el año que estamos viendo. Pero antes de Cristo hubo más años hacia atrás. Entonces debemos de entender esto, hermanos. Dice que en el año 30 muere Jesucristo, termina la ley y comienza la gracia, lo que yo les he predicado. En la cruz del Calvario, hermanos, cuando Él dijo: consumado es. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, vivimos bajo la gracia. Por primera vez en la historia, la Escritura reveló un completo, detallado sistema religioso. Bajo la ley proveyó un terreno para la purificación y el perdón, la adoración y oración, y ofreció una esperanza futura. Bajo la ley hubo constante fracaso. Esto es evidente de manera especial en el periodo de los jueces, pero siguió hasta después de la muerte de Salomón y la división del reino de Israel en dos reinos, ¿verdad? El de las 10 tribus contra las tribus de Judá, hermanos, que son los que siguieron la ley de Dios. Hubo periodos cuando la ley fue completamente olvidada e ignorada y la idolatría reinaba en forma suprema. El Nuevo Testamento contiene el registro de fracasos que culminan el rechazo y crucifixión de Cristo, quien en su vida guardó la ley en forma perfecta,
fueron infringidos muchos juicios durante la dispensación de la ley, como se describe en Deuteronomio 28:1 hasta el 30. Los mejores juicios fueron el cautiverio bajo Asiria, Babilonia, los cuales retornaron en el tiempo debido. Los judíos de Israel también vivieron después del término de la dispensación e incluyeron la destrucción de Jerusalén en el año 70 y la dispersión mundial de Israel, la gran tribulación en otro tiempo de angustias para Jacob, está todavía por delante. Jeremías 30:1 al 11, Daniel 12:1, San Mateo 24:22. Hay cosas que todavía no pasan, hay cosas que están pendientes. Tenemos que entender, hermanos, tenemos que saber cómo van las cosas a través de la Biblia. Pero si no se toma la Biblia solamente cuando se viene acá al templo, van a fracasar. Van a fracasar. Cuando se les diga que ya vino Cristo, ahí está, y sea el anticristo, esa confusión, hermanos, a muchos los va a llevar al infierno. No van a saber ni cuándo fue el rapto. No recuerdo bien si era el día 23 que decían que iban a venir unos alienígenas. Allí en Facebook estuvo muy fuerte eso. ¿Quién leyó eso? A ver, levante la mano. ¿Quién lo leyó? Nadie lo leyó. Una nada más, pues no quiere atreverse a levantar la mano. Pues estuvo muy fuerte y honestamente yo no se los quise mandar. Yo tengo todos esos videos. Puras barbaridades hablan. Fíjense que esto va decreciendo cada vez más en la mofa y en la burla hacia nuestro Dios. Es una falta de respeto, una irreverencia tremenda. Fíjense que hay videos, yo no sé si ustedes ya los vieron, pero hay un video donde está supuestamente, hay hombres simulando que son los apóstoles y hay un hombre que supuestamente ellos es Jesús. En el video se ve que está ahí hablando y dice: en verdad os digo que uno de vosotros 12 me va a traicionar. ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Y aparece Arnold Schwarzenegger. Más imagínate hasta dónde llega esa tontería. Aparece Arnold Schwarzenegger con una ametralladora y le apunta a Judas, una escopeta, se lo echa. Ahí en la mesa de la Santa Cena, ahí cae. Nomás imagínate la burla, hermano. No da un coraje, si quiere uno arrancar todos los cabellos de la cabeza. Y dice: ¿hasta dónde ha llegado la maldad y el pecado de la gente? Y le dice el que la hace de Jesús: oye, cálmate, se supone que yo vengo a morir por el mundo, no te necesito. El otro le contesta: mi misión es salvarte. Hermanos, qué sangronadas. Imagínate la risa de los ignorantes, la risa de los que no son cristianos. Me imagino la película cómo ha de ser perdón la palabra, hermanos, de indocta. ¿Cómo ha de ser esa película de tanta mofa, de tanta ignorancia? Y ya supuestamente el que la hace ahí de Jesús va y le pone la mano a Judas y lo sana y lo revive. Mi misión es protegerte. Otra vez le vuelve a dar, otra vez lo mata. Ya le quité, dije: no quiero ver estas tonterías, Dios perdóname. Qué terrible que la gente se mofe de esta manera. Tenemos que entender, hermanos, y tenemos que leer la palabra de Dios. Que no nos saque nadie de la jugada, ¿verdad? Vulgar, coloquialmente se dice: no, nosotros tenemos que
seguir en el camino de Cristo. Tenemos que celebrar el nacimiento de Cristo. Tenemos que celebrar, hermanos, ¿verdad?, que vive para siempre. Tenemos que recordar que murió. Eso sí no lo celebramos, nos duele. Ya viene la Semana Mayor o Semana Santa. Ya se dijeron los anuncios en la mañana, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué terrible es cuando la gente, hermanos, indocta, la gente impreparada, la gente que se mofa nada más de esto. Y esos marcianos, ¿no? Que el 23, creo era. Hermana Marisol, el 23, 25, sí. No sé si fue martes, miércoles, algo así. Jueves, creo, ¿no? Y decía, van a venir los ovnis. Pues ahí tienes, ¿no? Ya, entonces ya así como que acoplados, como que, ¿cómo se puede decir de esta manera? Ya como que se hablaron por teléfono, como que se pusieron de acuerdo. Y entonces salió allá el transexual monividente anunciando eso, diciendo, no, sí, van a venir. Y una que hace, creo, 3 meses salió hablando ahí muy, muy raro, una mujer que decía que hablaba el idioma alienígena, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo hablaba? Y alguien empezó a estudiar todo eso y dijo, esta mujer está hablando las lenguas fenicias, pero las ancestrales. Dice, tomó algún libro, algún abecedario, lo aprendió y nos viene a hablar en fenicio, engañándonos que habla como esos seres extraterrestres. Alguien la descubrió. Pues ella también dijo, no, sí, dice, van a venir las flotas. Imagínate, desde miles de millones de años luz, nomás venir hasta acá. Dice, ¿cuántos eran los que se iban a llevar, hermana? 8,000. ¿Sí recuerda el número? ¿No? Bueno, yo recuerdo que eran 8,000. Dijeron, vienen por 8,000. ¿Serás tú el que se van a llevar? No quieren enfermos de diabetes, del colon, del páncreas, no quieren con muelas picadas. Y pues ya no me llevaron. Me dio risa. Imagínate publicando todo eso. ¿Y dónde están? Yo jalé el telón, hermanos, jalé la cortina y los descubrí. ¿Qué crees que están haciendo? Le están inyectando eso a la mente de la gente indocta, incapacitada, el que no lee la Biblia, para que cuando venga el rapto, ¿qué van a decir? Se los llevaron a todos. Pues ¿qué les estuvimos diciendo? No nos creyeron. A ver, ya se los llevaron. Y los que se quedaron digan, híjole, no, pues sí es cierto. Ahora, ¿cómo haré para que me lleven a mí también? Cristo viene, hermanos. Hay que estar preparados. Dice Pablo, no es hora de dormir, es hora ya de despertar. Eso tenemos que hacer, mis hermanos. Y se construye la primera casa para Dios. ¿Cómo se llamaba? ¿El qué? El tabernáculo, hermanos. Y tenemos la puerta que se llamaba como Cristo en San Juan 14:6. Dijo Jesús, yo soy. ¿Yo soy qué? ¿Ya no se acuerdan del texto? A ver, díganlo todos. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy. El camino se llamaba esta puerta. Luego la otra. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, la de hasta adentro, donde entraban al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto del testimonio, el arca, hasta adentro. Y por eso lo condenaron el Señor, blasfemo, blasfemo. ¿Sabían lo que decía? Yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie va al Padre sino por mí. Hermanos, encontramos enseres acá afuera. ¿Quién se acuerda de los enseres o utensilios que había acá afuera del templo? Díganme uno. La fuente de bronce.
Tú llegas al templo, aquí no hay fuente de bronce, te llegas a postrar a Dios y te estás lavando, te estás santificando. Señor, perdona mis pecados. Señor, lávame, justifícame, Señor. Ese es la fuente de bronce. ¿Qué más había? ¿Qué más había? ¿No conocen los utensilios? ¿Los enseres? ¿O nunca les han enseñado? Si no, para darles una enseñanza especial de eso. Hermanos, ahí estaba la fuente de bronce y también estaba el altar del sacrificio, este fuego que se ve, hermanos. ¿Sí? Es lo que había afuera, la fuente de bronce y el altar de los sacrificios. Y entrando al templo, a mano derecha, hermanos, a mano derecha estaba la mesa de la propiciación de los panes. 12 panes cada sábado tenían que estar ahí para todos los sacerdotes. Era como la Santa Cena de nosotros. Del lado izquierdo, ¿qué había? Estaba, hermanos, la menorá. ¿Qué es la menorá? El candelabro de oro. Ya lo leímos, con sus manzanas, con todo eso. Ahí estaba, hermanos. Para entrar, ¿cómo se llamaba la última puerta? La vida. Antes de entrar, hermanos, allá había un instrumento bellísimo. ¿Qué era? Donde lo prendían con el candelabro, iban y lo prendían también ahí. El altar del incienso. ¿Qué tipifica eso? Tus oraciones, mis oraciones. Y llegaban a la presencia de Dios, hermanos, y el sacerdote llegaba ahí, hermanos, a quemar incienso. Eran las oraciones y se postraba. ¿Cuántos saben acerca de la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo? Para poder encontrar el último, hermanos, instrumento de Dios, el arca del pacto, el testimonio, donde salía la voz de Dios, estaba de este lado. Por eso aquí hay una plataforma. Es el lugar santísimo. Aquel es el lugar santo. No tenemos atrio, pero si quisiéramos decir, acá afuera es el atrio o el patio. Pero ¿sabes acerca de la cortina? ¿Cuántos centímetros medía la cortina de espesor? ¿Quién lo ha leído? Entre pieles de carnero, de tejón, de camello, de cabra, etcétera, medía 15 centímetros de grosor, de piso a techo. Pero ¿sabes cuál era lo más curioso? Pregunto, ¿tenía puerta? La cortina era de 15 centímetros. ¿Sabes cuánto pesaba? Imagínate cuánto pesaban las pieles. Pregunto, ¿había puerta para entrar? No había puerta. Se amarraba un cordón de oro con campanitas de oro. El sacerdote que entraba cada año a ministrar y a pedir perdón por todo el pueblo. Si las campanitas sonaban, quería decir que el sacerdote estaba vivo. Y cuando ya no sonaban las campanitas, había pecado. Y entró en pecado, hermanos, a ministrar. Imagínate mi vida como sacerdote hoy, hablándote la palabra, fumando, yo echando marihuana, andando con mujeres, echando la copa. Imagínate mi vida. Ya hubiera caído aquí muerto, hermanos. Entonces no había en toda esa cortina, hermanos, puerta. ¿Sabes cómo entraba el sacerdote? ¿Cómo entraba? Arrastrándose, hermanos. Humillado entraba. No había puerta. Y hoy aquí cualquiera se sube como si nada al altar ahí, sin ninguna reverencia. Cuando en aquel tiempo tenía que entrar a gatas, humillado. Más imagínate con cuánta facilidad se sube uno aquí y se baja y hasta corriendo, y acá andan haciendo cosas los niños. Tengamos respeto, tengamos reverencia a la casa de Dios, hermanos. Aspectos importantes de la ley. Estoy atrasado. La ley enfatizaba la división que existe entre Dios y el hombre.
Entonces, ¿qué dice Éxodo 19:9? Entonces Jehová inciso B, la ley, pero antes inciso C, porque el fin de la ley, la ley no justifica, acusa. Gálatas 3:10-12, pues escrito está. ¿Cuántos damos gracias a Dios que vivimos por fe y que vivimos bajo la gracia y no por la ley? Hermanos, ¿cuántos no estaríamos muertos? Entonces la ley enfatizaba la división que existe entre Dios y el hombre. La ley preparó al hombre para su encuentro definitivo con Cristo. El fin de la ley es, ahí está la cita bíblica, el fin de la ley es Cristo. Ya no hay ley. Con estas citas bíblicas tú le puedes hablar a un judío. Yo les he hablado. Dicen, lo malo es que nosotros no creemos en su Nuevo Testamento, pero está bonito lo que dice ahí. Hasta ahí te aceptan. Aspectos importantes de la ley, inciso D, el fin de la ley era para nosotros, así también vosotros. Inciso E. No penséis, o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque está escrito. ¿Cuántos damos gloria a Dios por Jesucristo? Amados hermanos, el fin de la ley para nosotros es Cristo. Cristo cumplió en sí mismo la ley hasta el final, haciéndose maldición por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pero no pecó en nada. No pecó en nada, hermanos. ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Has cometido pecados? ¿Has cometido errores? Aquí vive Cristo. Esta es la casa de Cristo. Y Él es bueno, es misericordioso, es clemente, es poderoso para perdonar. Bendito sea Dios. Aspectos importantes de la ley. En un sentido, la dispensación de la ley terminó en la cruz. Se los he dicho, ¿no? Se los he dicho, hermanos, se los he predicado. La ley se clavó en la cruz. Consumado, se acabó. Cuando Cristo resucita con poder y gloria, entonces comienza el tiempo de gracia. Damos gloria a Dios. Dice Romanos 10:4, 2 Corintios 3:11-14, Gálatas 3:19-25. Pero en otro sentido, no concluyó hasta el día de Pentecostés, cuando comenzó la dispensación de la gracia, aunque la ley
finalizó con una regla específica de vida, o sea, en la cruz se confirmó la dispensación de la gracia. En Hechos 2:4, estaban todos juntos unánimes en ruego y oración, cuando de repente vino un estruendo del cielo que hinchó toda la casa, y les repartieron, les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y todos fueron llenos de Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Allí nació la iglesia. Esta iglesia en la que tú estás, esa iglesia es la de Cristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y ahí nació hace 2000 años. Amados hermanos, aunque la ley finalizó dice como en una regla específica de vida, continúa siendo una revelación de la justicia de Dios y puede ser estudiada con provecho por los cristianos para determinar el carácter santo de Dios. Los principios morales que resaltan de la ley continúan, puesto que Dios no cambia. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y tú no puedes violar la ley, ni yo tampoco, aunque no vivimos bajo la ley. Amados hermanos, puesto que Dios no cambia, pero los creyentes hoy en día no están obligados a guardar los detalles de la ley, dado que la dispensación ha cambiado y la regla de vida dada a Israel no es la regla de vida para la iglesia. El propósito de la ley era ¿para qué? Sí, fíjate lo que dice: traer el pecado, no al pecador, traer el pecado a condenación. Pero hermanos, dice que la experiencia de Israel bajo la ley demostró que la ley moral, cívica, religiosa no puede salvar o santificar. La ley nunca fue propuesta para resolver la salvación para el hombre. ¿O has encontrado en el Antiguo Testamento que diga que la ley podía darle salvación y vida eterna al hombre? No se podía. Jesús dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amados hermanos, dice también, ya sea mientras estaba en la vigencia o después, y por medio de su naturaleza era débil, por cuanto ¿qué? Romanos 3:20, Gálatas 2:16, no podía santificar o perfeccionar. Hebreos 7:18 y 19, estaba limitada a su vigencia y a su duración. Gálatas 3:19, no podía regenerar. Gálatas 3:21 y 22, y solo podía ser manifiesto según Romanos 7:5 al 9, Romanos 8:3, 1 Corintios 15:56. La ley hizo posible que Dios demostrara que todos eran culpables y que toda boca callase. Romanos 3:19, haciendo evidente que la necesidad de Cristo, según Romanos 7:7 al 25, Gálatas 3:21 al 27. Vamos a leer, hermanos, con la ayuda de Dios, que no podía justificar en Romanos 3:20. ¿Alguien lo tiene? También alguien busca, por favor, que no podía santificar o perfeccionar. Hebreos 7:18 y 19. Por favor, alguien busca, hermanos, que estaba limitada a la vigencia y duración en Gálatas 3:19. Romanos 3:20, si alguien lo tiene. Gracias. Hasta ahí llegaba nada más, ¿verdad? Y entonces no podía justificar, no podía santificar o perfeccionar. Hebreos 7:19 y 18. ¿Nadie? Gracias. El mandamiento precedente, cierto,
se aboga por su flaqueza e inmutabilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas hizo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acerca a Dios, porque nada perfeccionó la ley. Está probado. No podía santificar o perfeccionar. Estaba limitada en su vigencia y su duración. Gálatas 3:19. Gracias. Pues dice, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones. ¿Hasta que viniese qué? Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí, hermanos? Todo fue preparado para llegar a esa sexta dispensación. No podía regenerar. Gálatas 3:21 y 22. Gracias. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amados hermanos, solo podía hacer manifiesto el pecado. ¿Qué? La ley. La ley solamente mostraba el pecado, ¿verdad? Pero no podía justificar, no podía santificar o perfeccionar. La ley estaba limitada en su vigencia y su duración. La ley no podía regenerar, solo podía hacer manifiesto el pecado. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 15:56. Gloria a Dios. ¿Alguien lo tiene? Gracias. No conocíamos el pecado hasta que conocimos la ley. ¿Nos queda claro o no? O sea, si nosotros no conociéramos la ley, ¿no qué? Sí, tuviéramos pecado. Si no conociéramos la ley, por ejemplo, no vivimos bajo la ley, pero ahí dice no matarás y te echas a uno por ahí. Pero no sabes que era malo matar y que la ley decía no matarás. Pero ya mató a uno. Entonces la persona anda como si nada. Y si otro lo provoca, lo vuelve a matar a otro. Pero cuando conoció que la ley decía no matarás y hasta va a dar al infierno, dice, no, mejor hay que quede, ¿no? Vaya, lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:9 y 10. No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los hechiceros, ni los ávaros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán. Ahí está. Y si vamos a Apocalipsis, ¿qué nos menciona también en el 21? Ni los temerosos, ni los incrédulos, ni los mentirosos heredarán. Ahí está. Entonces decimos, santo Dios, dice uno, no, pues yo mejor no voy a hacer eso, porque si no, no voy a entrar al reino de los cielos. O sea, la ley solo podía hacer manifiesto el pecado. No había salvación. Ahí se quedaba la persona. Murió al sótano, al infierno. ¿Sí? Se juzgaba. Se entiende que existía el seno del padre Abraham, según lo narra el Señor Jesucristo. Y dice que había un hombre rico y había un hombre pobre. ¿Te acuerdas de eso? Dice que los dos se murieron. Uno fue al seno del padre Abraham y el otro nomás abrió los ojos. ¿En dónde? En el infierno, dice ahí. Dice ahí que se despertó en el infierno y estaba en un tormento. No crees que andaba allá en la playa nadando con su coco, no. Estaba en un tormento, dice, y no se acaba.
Entonces se entiende que los que se morían antes de Cristo, por sus obras, se iban al seno del Padre Abraham. A ver, ejemplo, Josué, Noé, por mencionar unos. Josué y Noé, ¿a dónde fueron? ¿Al infierno o al seno del Padre Abraham? Pues al seno del Padre Abraham. Es obvio. Pero Saúl, que se quitó la vida y luego se quería enterrar la espada y no podía, y le dice al otro: pásame con la espada, y le da y no lo mata. Si conoces la Biblia y conoces el final, no lo mató el escudero, se fue arrastrando, lo encontró uno del ejército de Israel. Ayúdame. Porque el escudero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cuando vio que Saúl se echó sobre la espada? Hizo lo mismo, pero el otro sí se murió. Y Saúl se quedó vivo y agonizando. Pasa uno del ejército de Israel: mi señor rey, ¿qué pasó? Ayúdame, haz una buena obra conmigo, mátame, porque mira, ya estoy agonizando. Y que lo mata, y que agarra la corona y se la lleva a David y le dice: pues yo me lo eché al pico. ¿Qué le hizo David a ese? Lo mató, hermano santo Dios. Nada más imagínate, ¿a dónde se fue Saúl? Pues al infierno. Pero cuando Cristo bajó al infierno, dice que le fue a predicar a las almas que estaban encarceladas desde los tiempos diluvianos, desde Noé. Y entonces, ¿cómo crees que haya dejado aquel lugar el Señor? Lo dejó vacío. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermanos, qué bendición. Finalmente la dispensación de la ley termina así. ¿Cuál fue la responsabilidad? ¿Cuál fue el fracaso? Violaron la ley. La responsabilidad fue guardar toda la ley. Y dice San Pablo, hermanos, en las cartas, dice: si alguno, ¿verdad?, quiere guardar la ley y viola un mandamiento, ¿qué dice? Ya abrogó toda la ley, ya la echó a perder. Entonces, este fue el fracaso de la quinta dispensación. La responsabilidad, guardar toda la ley, y el fracaso, violaron la ley. ¿Cuál fue el juicio? La dispersación mundial. Según San Lucas, capítulo 21, 20 al 24, hubo una dispersación mundial. Ahora tenemos judíos poblanos a mucha honra. Se han nacionalizado poblanos, pero son judíos, para que no los persiga la migra y aquí estén tranquilos. Puedan comprar un terreno, puedan hacer un negocio, puedan poner una fábrica. 3 años y medio fueron mis años más felices en lo secular, cuando trabajé con un judío. Una persona linda, hermosa, una persona, hermano, sin tacha moral. Era un hombre excepcional, que amaba a su esposa y a sus hijos, pero no saben cómo, hermanos. Pero como era judío y no creía en Cristo, luego me decía: oye, necesito que me compres unas tiritas de madera 2.50 por 2.50 por 2.50 de alto. Necesito que me compres palmitas, de esas que ponen ahí donde venden los cócteles de camarón y todo eso, de esas verdes. Sí, de esas. ¿Cuántas? Como 500. Ahora, yo sé, ¿para qué quiere tantas? Y las varitas esas. Y él ahí estaba con su martillo. A veces traía una engrapadora eléctrica, ¡pum!, rápido entra la grapa. Y a veces me decía, se me quedaba viendo, me decía: ¿te ofendo? ¿Te incomodo? ¿Te traspaso de tu doctrina si me ayudas a hacer esta casita? Le digo: pues no creo. Y le ayudaba a hacer la casa de las cabañas, para hacer la fiesta de las cabañas.
250 por 250 cuadrado por 250 de alto. La tablita de 250, 2.50 por 250 por 250 por 250. ¿Qué hacía? Se metían ahí 8 días con su familia, lloviera, tronara, relampagueara, y colgaban plátanos, racimos de plátanos, racimos de uvas, no sé, todo lo que te imagines así, guayabas ensartadas, mangos, fresas, y ahí se dormían en el suelo. Para recordar cuando salieron huyendo de Israel y que no tenían casa, no tenían techo, y cualquier jacal era su residencia. No tenían cubiertos, no tenían cucharas, no tenían nada. Las pocas frutas que llegaron a encontrar en el desierto, o las que llevaron, era lo que comíamos. Y ahí se quedaban tirados. Oye, sin una cobija, sin un cartón, ni un petate. A mí se me hacía algo así muy humillante, pero ellos así vivían. Cada año lo hacían y le enseñaban a los hijos, y los hijos chiquitos con mucha reverencia y mucho temor le llamaban Adonai, o el Eterno, a nuestro Dios. Así le llamaban. Hermano, le ayudé a hacer otras cosas más. Ahí aprendí muchas cosas de los judíos. No participaba yo en ellos, solo le ayudaba, pues era mi jefe, ni modo que le dijera que no también, y le ayudaba. Yo le avisaba a mi pastor, me decía, no es malo, dice, sirve que por ahí aprendes. Y mira, ¿quién iba a saber que años después todo eso me iba a servir a mí? Entonces, hermanos, tenemos que entender que hubo una dispersión mundial. Hay judíos alemanes, ¿sí supieron de Hitler? ¿Cuántos judíos mató allá? Hay franceses, italianos, españoles, romanos, de todas las nacionalidades, hermanos, hay judíos. Judíos hay en todo el mundo. Y México no es la excepción. Su lugar, hermanos, se llama diáspora, está en México. ¿Qué es una diáspora? Es, hermanos, como una parte de su grupo, su tribu, sus razas de judíos, ¿sí? Allá en México hay una escuela judía, en Interlomas, en Huixquilucan, rumbo a Santa Fe. Ahí trabajé yo 3 años y medio con ellos. Yo iba al colegio y entré al colegio israelita. Te pedían más cosas que nada, hasta el acta de nacimiento para entrar. Después me hicieron una credencial, y con esa credencial ya entraba y salía por los niños de mi jefe. Tenía 3, 2 varones y una mujercita. A esas horas de la salida andaban los helicópteros arriba, vigilancia en todo alrededor, o sea, algo tremendo. Ahí había preescolar, ahí había primaria, secundaria, preparatoria, universidad y carrera, allá adentro. Hasta hoy así es. Hay un hospital, hay todo allá adentro, allá hay todo. Necesitas comprar un lápiz, sacapuntas, gomas, cuadernos, allá adentro hay todo. Es una ciudad. ¿Cómo le hicieron? No sé. Esa historia sí nunca se las pregunté. ¿Cómo le hicieron? Lo que sí sé es que es una gente muy preparada. Y que una de sus materias es la Torá. O sea, solamente el Pentateuco, hermanos, con los salmos y los proverbios, ¿sí? Lo que forma la Torá para ellos, su Biblia de ellos, vaya. No están todos los libros que tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, el libro de Esther, ahí aparece, algunos libros, no todos. Y fue una vida, hermanos, para mí excepcional, hermosa, aprendí muchas cosas. Viví y aprendí, conocí muchos lugares, conocí los 3, iba a decir templos, no son templos, las 3 casas de oración, ellos le dicen sinagoga. Sinagoga en hebreo quiere decir casa de oración. Aquí está en la Biblia. Dice que el apóstol Pablo y los apóstoles y que el Señor Jesús entró a la sinagoga. Dice, y era sábado y curó. ¿Qué es una sinagoga? Una casa de oración. Pero enorme, hermanos.
como para 5,000, 10,000, 20,000 almas. En cada lugar de los que yo conocí, entre 3 en México, no hay en ninguna parte de la República. Allá están en Huixquilucan, Interlomas, Santa Fe. Allá están. En Puebla nada más se nacionalizan poblanos y se van allá a vivir al cerro. Eso es Huixquilucan, Interlomas. Es el cerro. Entonces, doy gracias a Dios porque conocí gente de esa clase, hermanos, que para mí, yo los amé, los aprecié y ellos a mí. Convivimos, platicamos mucho y por eso, hermanos, también sé un poco de todo esto cuando hablamos de la ley. Así es de que, hermanos, tenemos que entender que hubo en esta quinta dispensación una responsabilidad, más un fracaso y un juicio. Vamos a entrar a la sexta dispensación. ¿Cómo se llama? Y abarca desde San Juan, Evangelio de San Juan 1:17 hasta Efesios 3:2. Hermanos, Dios nos ayude, Dios nos guarde y ojalá y se interesen ustedes por las 7 dispensaciones bíblicas y sepan qué pasó, qué ha pasado, por qué vivimos como vivimos, por qué estamos aquí en esta dispensación. Vamos a hablar de los falsos supuestos profetas, hermanos, que hoy profetas no existen, ¿verdad? Vamos a entrar a la séptima dispensación, hermanos, cuando después de la venida de Cristo, hermanos, el rapto de la iglesia, ¿a dónde vamos a estar nosotros? ¿Qué vamos a hacer? En fin, ¿verdad? Todo esto lo vamos a ver, no me quiero adelantar, lo dejamos así y, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Ojalá y nos interesemos todos en estudiar la Biblia. No solo aquí, hermanos, en su casa también. Se vendió un libro de oración para hacer devocionales. Hermanos, ya no vivimos bajo la ley. Y leímos al principio, ¿verdad? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que viven, ya no viven conforme a la carne. Imagínate todos los pecados, todas las cosas de la carne, imagínatelas tú, imagínatelas. No necesito mencionarlas. Ya se ve quién está en su carne, ¿verdad? Ya se ve quién anda en su carne. Así es de que con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Sí. Vamos a dar gracias a Dios y a ser despedidos, hermanos. Hay venta pro templo con la ayuda del Señor. Perdón por el horario, no la quería dejar trunca. Dije ya, terminamos mejor de una vez. Y pues vamos a dar gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El aire me movió el canto que íbamos a entonar. Gloria a Dios. Himno 126, eres mi Salvador divino, por favor. ¿Cuántos creen que Jesucristo es nuestro Salvador divino? Fuente de toda bendición, ¿verdad? Así es de que, hermanos, andemos conforme al Espíritu. En la mañana se decía, ¿eres de Cristo? Lo vuelvo a preguntar hoy. ¿Cuántos son de Cristo? Segunda de Juan, primera de San Juan 2:6 dice que el que dice que es de Cristo debe andar como Él anduvo, no en la carne, debe andar en el Espíritu. Así es de que, hermano, mantente. En la mañana oíamos la predicación muy importante, hermanos, ¿verdad? Que tenemos que guardar nuestra, conforme a lo que estudiamos en la mañana, tenemos que guardar nuestra profesión. Y hablamos de eso en la mañana.